Disfruta con nosotros una buena taza de café. Uno casi puede predecir que va a aumentar en los homicidios y la violencia. Es que ahí está también hospedado un líder del cártel del Golfo. Entonces realmente iban sobre él. Nuestra cifra negra en periodos vacacionales, si bien ha bajado, no deja de ser significativa. El debate internacional entre Occidente está precisamente basado sobre el tema de la inequidad de ingresos. El mejor debate y un sofisticado análisis con la información de primera mano la degustamos con una buena taza del primer café. El gobierno federal presenta el programa Prospera. Prospera construye un puente entre la política social y el dinamismo económico que estamos impulsando a partir de las reformas que ya se han alcanzado y que de esta manera nos mueve hacia un México más incluyente y próspero. Obras hidráulicas del nuevo aeropuerto comenzarán en octubre, anuncia la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Vamos a iniciar, espero, en estos próximos meses, algunas obras de compactación del suelo, algunas obras también que tienen que ver con pruebas dentro del suelo del aeropuerto. PGR solicita detención y extradición del segundo accionista de Oceanografía. Mejoran indicadores de confianza empresarial en agosto, asegura el INEGI. Mueren la presentadora de televisión Joan Rivers y el cantante Gustavo Cerati. Septiembre, bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos como todas las mañanas al primer café. Ana María Salazar, Raimundo ¿Cómo Riva Palacio, están? ¿cómo ¿Y están? es viernes? Viernes, ya, Es viernes. sí. Bueno, no respondemos por lo que vaya a surgir de este programa ya después de un viernes. Vaya que se están surgiendo Uy, noticias en este momento. Sí. En este momento, hace unos minutos, la mención del Tratado del Atlántico del Norte, que es este pacto militar de lo que eran las naciones occidentales y ahora también varios países que pertenecían a la vieja esfera soviética acaban de anunciar el envío de aproximadamente 4.000 tropas para Ucrania, apoyar al ejército de Ucrania en su lucha contra los separatistas prorrusos. Esto sucedió escasos 15 minutos en esta reunión de líderes que se está desarrollando en Gales, allá en el reino, en la Gran Bretaña, ¿no? Y eso sucede también, pues, ayer ya había anunciado el gobierno ucraniano que habían llegado a un acuerdo de cese al fuego con el gobierno ruso. Están en una negociación mientras todavía no termina de darse el cese al fuego. Hoy en la tarde el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, va a entregar el presupuesto para el año fiscal 2015. Ya los analistas están anticipando la posibilidad de que venga en el presupuesto una tasa de crecimiento de 4%. Algunos diputados del PRI piensan que la tasa de crecimiento puede estar ubicada en un 3%. Entonces tenemos una variación muy grande. Vamos a ver qué es lo que trae el presupuesto con respecto a tasa de crecimiento y también de estímulos. Se va a ver en el presupuesto, se va a reflejar cómo se va a financiar el nuevo programa social. Es Progresa, que ayer la anunció el presidente Enrique. Prospera. Progresa era el de Ernesto Zedillo, este es Prospera, ¿verdad? Todos empiezan con P, Pero tomará tiempo acostumbrarse. Es terrible, ¿verdad? Es viernes. Que tiene ingredientes adicionales porque lo vincula al empleo y a la productividad. Esto sí es un salto cualitativo, ya vamos a hablar sobre esto un poco más adelante. Y hoy llega Hillary Clinton a México y se fue el gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, ¿verdad? Ahora, en el PAI informativo de la agencia Intelite, que nos proporciona la agencia Intelite, con 38% de los impactos, está ya la explicación mucho más detallada de varios funcionarios federales sobre lo que va a ser el nuevo aeropuerto
Internacional Metropolitano. El nuevo aeropuerto, que ya se sabe, se va a seguir llamando Benito Juárez. Vamos a ver esta información en unos cuantos minutos. Con 34% de los impactos. Es la presentación del programa Progresa. Ahora sí no me falló. Esta es la primera vez que no... Prospera. Pero aquí también en el PAI viene también Progresa, entonces, pero sí, prospera. Tomará tiempo acostumbrarse, creo que tantos cambios. Esto seguramente lo pusieron para ver si estaba yo prestando atención. Exactamente. Pues no estaba prestando atención, estaba actuando mecánicamente. Última vez que ya lo digo. Ya voy a ir con cuidado. Y murió ayer, que esto es el 14% de los impactos, Gustavo Cerati. Bueno, la prensa latinoamericana está totalmente volcada en un tributo para este gran hombre del rock en español. Con 5% de los impactos hay dos temas. Uno, que es el anuncio del secretario de Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, que dice que el gobierno en noviembre va a presentar su propuesta sobre el salario mínimo, que entre las cosas que se espera que traigan es la desvinculación del salario mínimo como una tasa referencial para todos. ¿Tendrá alguna referencia también con el debate que está existiendo en Estados Unidos a nivel también federal ya del tema del salario, las dos economías y No, yo creo que tiene mucho que ver con algo que se ha venido dando en el mundo sobre ver de qué manera se empuja más a la parte más baja del ingreso, porque esto tiene puede ser un círculo virtuoso. Porque si la gente que tiene más bajos ingresos empieza a tener mayores recursos, pues estimulan también la economía, ayudan al crecimiento general de la economía, hay mayor consumo. O sea, no es únicamente un tema ético, que sí lo es, pero no es exclusivamente, ni tampoco es un asunto meramente altruista, es decir, es que qué mal ganan, vamos a ver que ganan más. Es un asunto también eminentemente económico y también de desarrollo. Ayuda mucho en la parte social y ayuda mucho también en la economía. Este debate de la desigualdad en las naciones, que también lo presentó en El Capital, este libro que también hizo mucho ruido este año, y también tiene que ver con estabilidad social, gobernabilidad. Exactamente. Tú no puedes tener tanta gente ganando, tan poquita gente ganando tanto dinero y tantas personas en pobreza. La parte de la gobernabilidad no está de la gobernabilidad vis a vis ingobernabilidad, no se da en la extrema pobreza, se da en la pobreza. Por eso es muy interesante también el programa Prospera, ¿verdad? Porque ya no es únicamente el piso a la extrema pobreza como fue Solidaridad en el gobierno de Carlos Salinas, ya no es tampoco cómo vamos a darles transferencias directas a los más pobres, como fue durante Ernesto Zedillo y durante los gobiernos panistas, y ahora eso no basta. Lo que hay que hacer es que salgan de la pobreza, pero salgan de la pobreza no mediante transferencias directas de dinero, sino mediante trabajo. Entonces, porque ahí la parte de la pobreza es donde vienen todas las convulsiones. Y en México se ha reducido la pobreza extrema. Están ahí los datos, pero la pobreza se ha aumentado, lo que significa que si bien sacas un pequeño grupo de personas, importante, pero pequeño grupo de personas de la extrema pobreza, 6 millones aproximadamente, pues traes todavía un incremento en la pobreza, que estamos alrededor de 42, 43 millones de personas, que muchos de ellos dejaron de ser clase media. Y cuando digo de gobernabilidad, de ingobernabilidad, es que hay los sectores que tuvieron y que pierden son los sectores más inconformes, legítimamente inconformes, más beligerantes, que también tienen otras posibilidades de comunicarse, porque también vienen de áreas en las cuales la comunicación es parte de la vida cotidiana. Por eso sí el tema de la pobreza es fundamental, y sobre todo porque hoy en día de los 8 principales entidades con los índices de hambre y de pobreza, salvo Oaxaca, todas son de los grandes estados.
Entonces son estados altamente urbanizados, son estados que tienen las ciudades más importantes en términos de tamaño del país, son las ciudades, los estados que tienen también las ciudades con mayor desigualdad. Entonces, mayor desigualdad en las ciudades más conectadas, con más acceso a medios de comunicación, con más participación en redes sociales, bueno, es un material absolutamente tóxico para cualquier gobierno y explosivo en cualquier situación de gobernabilidad. Pero bueno, sigamos con el PAE informativo, también con 5% de los impactos. La Secretaría de Gobernación está diciendo, bueno, hay que aclarar, le pide al INFAI, aclaren las cifras sobre desapariciones. Recuerdo que desde hace ya casi 20 meses que empezó este gobierno, traen un baile de cifras sobre desapariciones y quizás una buena parte del problema tenga que ver con la semántica, porque desapariciones tiene una connotación de que fue forzada, que no es voluntario. Las dictaduras, ¿va? Sí. Tú te vamos a desaparecer y te vas, como las dictaduras de América del Sur, y desapariciones en este caso, y es lo que ha generado tanta confusión, puede ser hasta la persona que estaba ya harta de su matrimonio, se fue y no regresó. Entonces, algunas de estas personas han sido encontradas. Por eso el tema por la palabra genera inmediatamente una percepción de que tiene que ver con la violencia. Y aquí el gobierno, yo no sé por qué insistieron en mantener el uso de esa palabra, porque como tú lo dices, Raimundo, desapariciones es una connotación en donde el gobierno actúa, es responsable. Y en este caso podríamos decir que la mayoría de las personas que están desaparecidas involuntariamente tiene que ver con el crimen organizado o alguna actividad relacionada con eso. Y hay un número que no sabemos, que no está desaparecido. Que simplemente no está ubicado. O que cambió de nombre. No se sabe, pero eso es lo que está diciendo la Secretaría de Gobernación. Tenemos que aclarar perfectamente cuáles son las cifras para ver. Y es un tema que tiene un par de años también. Sí, por eso, ¿quiénes murieron por causa de la violencia? ¿Quiénes murieron por causa de la violencia de qué lado? ¿Y cuántos no tienen nada que ver con esto? Tiene, por ejemplo, una persona que tenga alguna deficiencia mental y que atropelle un automóvil y no trae identificación, pues es una persona que está John Doe es una persona no registrada en las morgues. Bueno, se toma ese dato como desaparecidos. Pero bueno, yo no sé si se llegue a una conclusión, pero sí es importante que se vayan estableciendo las métricas homologadas para que todas las instancias, que seguramente todas tienen la información, puedan empatar cómo se define, cómo se van definiendo los casilleros para poder llegar aquí a una precisión. Y es un recordatorio de lo importante que es el INFAI en ese sentido. O sea, porque ya ahora va a empujar al gobierno, o sea, que sean mucho más claridosos y que sean mucho más ordenados, porque si ellos sacan la información como parecería que lo tienen en este momento, que es un desorden, va a haber consecuencias políticas, seguramente. Oye, y la última nota en el PAE informativo, contra el 4% de los impactos, es algo sumamente importante. Esto lo dijo ayer el comisionado para la Seguridad y el Desarrollo en Michoacán, Alfredo Castillo, que dice que el CISEN va a filtrar a los candidatos electorales. Yo creo que es la palabra. Va a filtrar y va acabas vetando. Vetar. Esta declaración me llama mucho la atención porque el CISEN ya había dicho que ese no es su papel, lo cual efectivamente no es su papel. Pero el comisionado Castillo lo está anunciando, ayer lo anunció. No sé si esto ya está perfectamente hablado en la Secretaría de Gobernación, no sé si esta declaración es autorizada y no sé si sea verdad. Porque si esta declaración es verdad, entonces hay un giro en la política del CISEN en menos de un mes. En la política del país, Raimundo. O sea, ahora va a ser el gobierno federal el que esté vetando candidatos a cualquiera de los partidos, porque este es un problema de todos los partidos. Y el gobierno federal siempre había dicho, ¿saben qué? Nosotros hagan su chamba partidos, o sea, averigüen quiénes son sus candidatos. Parece muy interesante. Pues este es el PAE informativo que nos proporciona la agencia Intélite, que hoy no trae declaraciones.
Hoy sí trae información. Hoy salvo lo de Pedro Castillo, que sin embargo son de este tipo de declaraciones que son muy importantes. Lo demás es mucho dato duro, mucha información. Que bueno, me da mucho gusto que tengamos un país de esta naturaleza. Y viernes. Primeras planas, Ana María. Vámonos, bueno, tenemos que ver la primera plana del Clarín, claro, por la muerte de Cerrati, en donde subraya, bueno, no solamente la muerte de él, pero una extraordinaria foto, no sé si nuestros compañeros ahí de producción puedan reproducirlo. Cerrati, el ídolo del rock que lloran 3 generaciones, que a mí me pareció también muy relevante ese comentario, porque ya ves, ahí muere un cantante o muere un personaje y pues solamente una generación lo está reconociendo. Aquí en este caso hablan de que son 3 generaciones, a lo mejor más, que están reconociendo y llorando la muerte de este rockero. En cuestión de prensa internacional, el Washington Post y el New York Times le han dado seguimiento a la reunión del día de ayer y también de hoy de la OTAN, de todas estas fuerzas, con 2 temas muy importantes. Por una parte, lo que va a ocurrir con Siria, con Irán, que ya todos los países están también generando y creando un bloque importantísimo con ataques aéreos y con una estrategia ya militar mucho más presencial dentro de toda la zona, y ese fue uno de los acuerdos a los que se llegó ayer y que ambos periódicos lo resaltan. Y hoy el tema actualizado con la información que ya decíamos Raimundo, Ana María, al principio del espacio, con respecto a también el pie militar que está poniendo la OTAN en estos momentos para frenar el avance ruso, para frenar a Vladimir Putin, y también una muy clara señal en este lenguaje de estamos presentes con Ucrania, más allá de que vaya a pertenecer o no a este grupo de poder ahí en Europa y también en Oye, quiero retomar también una nota que tiene en la portada del País, en donde, señores políticos, traten bien a sus parejas, traten bien a sus esposas, porque si no van a sacar un libro, que fue lo que le pasó o lo que está pasando en este momento a Hollande, el presidente Hollande, en donde el título de la nota es La fría venganza de una ex primera dama. Y es que acaba, hombre, y además es ex, pero de hace 2 meses o 3 meses. O sea, ella literalmente, cuando empezó a darse cuenta de lo que le iba a suceder, seguramente se sentó enfrente de una computadora y empezó a escribir. Y sí, como quiera que sea, aunque tiene que ver con temas del amor y de la intimidad, como quiera que sea, este tipo de libros sí afecta la capacidad de un presidente de gobernar. Como dice Ser, que no le importan los pobres, como sí, o sea, es una crítica de un hombre que es frívolo, que está ahí porque quiere el poder. Hablando de políticos, el Washington Post publica hoy literalmente 8 columnas, que es algo insólito en la prensa de los Estados Unidos, insólito porque nunca lo hacen. Realmente la única vez que anualmente es seguro que lo hagan es cuando el presidente en turno va a dar su informe a el mensaje de la Unión, el Estado de la Unión, que es lo que le llaman al Congreso. Pero fuera de eso, salvo cosas gana las elecciones. Cuando gana las elecciones. Bueno, pues el Washington Post publica 8 columnas, algo sumamente importante, porque el ex gobernador de Virginia, Ronald McDonald, y su esposa fueron encontrados culpables de corrupción. Este es tan importante porque es un nivel que no es usual en Estados Unidos, que un funcionario público o un ex funcionario público de tan alto nivel sea encontrado responsable de la corrupción. El jurado que deliberó en Richmond, la capital de Virginia, solamente 3 días. Al jurado le bastó 3 días para ver toda la evidencia y decir, pues la pareja es culpable de corrupción, que empezó, y eso es como se inició, fíjate nada más las diferencias con otros países, por la manera, por los regalos que aceptaban de empresarios. Entonces, como lo que se viene probando es que estos regalos tuvieron consecuencias positivas para los empresarios en favores para sus empresas. Raimundo, di cuánto fue la cantidad. Es que lo increíble es la cantidad. Amigos, fue corrupción por $165,000, no millones, $165,000. También la esposa es parte también de este. Fíjate, y no recibieron dinero per se, sino regalos. O sea, viajes y que pudo el fiscal en una forma muy efectiva vincular eso. En Virginia, por ese tipo de... También recibió mucha atención, Raimundo, porque es Virginia, que está a un lado de Washington. Entonces tiene también es una nota local, ¿sí?
Sí, eso es absolutamente cierto, pero es la primera vez. Sí, claro. ¿Y él alguna vez llegó a ser considerado como compañero de fórmula para Romney en la vicepresidencia de la elección anterior? Y ya son ante dos esta republicanos metidos en problemas judiciales. En su caso ya no está en la palestra de la política. En el caso de Rick Perry, que está acusado no por fraude, sino por abuso de poder, él sí es un aspirante a la presidencia de Estados Unidos. Y las probabilidades de que vaya a la cárcel son altísimos. O sea, todavía no le han... Lo encontraron culpable, pero no han decidido cuál va a ser su sentencia. $165,000. 7 de la mañana con 20 minutos es la información que tiene hoy el país de la agencia Intelite y los periódicos nacionales e internacionales. Vamos rápidamente a un corte, no se vaya, escríbanos a las redes sociales, @msalazar, @rivapa, @pampadeleo. Corte, regresamos. Desde Washington destacan el potencial y las oportunidades de la reforma de telecomunicaciones en beneficio de los mexicanos. Lo anterior, dentro del primer foro internacional realizado después de la aprobación de las leyes secundarias en la materia. Los especialistas hicieron un análisis con visión de largo plazo de lo que calificaron como cambios históricos para el sector. Yo les puedo confirmar la admiración que tenemos nosotros por el proceso por el cual ha pasado México para alcanzar estas reformas. El afán reformista de este gobierno y sus socios de otros partidos ha sido comprobante claro de la dedicación de un México nuevo y emprendedor. Los panelistas explicaron los objetivos, alcances y beneficios de este nuevo marco legal. Por ejemplo, mayores inversiones, más competencia, más mercados, cancha pareja y, por ende, mejores servicios y precios, combate a las prácticas monopólicas y democratización de la productividad. El presidente ha venido promoviendo una idea que se llama democratizar la productividad, lo que se llama, ahora sí que es llevarle a las familias mexicanas la mayor capacidad de que su gasto rinda, y en materia de telecom es de los rubros que más inciden en el gasto familiar. Beneficios directos al bolsillo del ciudadano, por ejemplo, con la cancelación del cobro de larga distancia a partir del próximo año o el acceso a Internet gratuito en lugares públicos. ¿De qué manera íbamos a beneficiar a los ciudadanos de este país? Y la manera más sensible de poder lograr dotar de mejores herramientas, de mejores servicios, de mejores costos a los ciudadanos en este tipo de reformas es abriendo la competencia, es generando libre mercado, es generando atractivos no solamente para la inversión. Desde luego que la reforma en materia de telecomunicaciones no se puede entender sin el órgano regulador y sin las atribuciones que tiene el IFETEL. Este fue otro de los temas que se abordaron. Pues esto es una reforma, a mí me parece muy noble, era absolutamente necesaria. Teníamos que tener una mejor regulación de mercado. Selene Ávila, Proyecto 40. Mexicanos en el mundo. 12.178.173 radican en otros países. 99.39% viven en Estados Unidos. El dato útil para comentar en el café. Leí que con la reforma energética, México va a ahorrar más a la hora de producir luz, porque va a usar gas natural, así saldrá más barato y contaminará menos. Que no tiene nada que ver con vender a México. El petróleo siempre va a ser nuestro, pero vamos a tener mejor tecnología para aprovecharlo. A los países que han hecho una reforma energética les va mejor. Obtienen más recursos, cuidan más el medio ambiente y avanzan en tecnología. Hay que enterarse. Infórmate y conoce por qué es buena para ti la reforma energética en reformas.gov.mx. Mover a México. Hoy anuncio que el gobierno federal construirá un nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que se prevé tenga 6 pistas para transportar a cerca de 120 millones de pasajeros al año, 4 veces la capacidad del actual. Será el mayor proyecto de infraestructura de los últimos años en nuestro país e incluso uno de los más grandes del mundo. Segundo informe. Gobierno de la República. ¿Ya estás preparado para la televisión digital? Si no es así, prepárate, porque pronto una nueva y mejor señal digital sustituirá a la que recibes actualmente.
Solo necesitas tener un televisor digital o conectar un decodificador a tu antigua televisión para comenzar a disfrutar de la televisión digital. Recuerda, si no estás preparado, no podrás ver la señal de televisión abierta. Infórmate y prepárate para no quedarte sin señal. La televisión digital ya está aquí. Es gratis, es de todos. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Jorge Fernández Menéndez y Viviana Belsazo estarán de lunes a viernes a las 21:15 horas, develando los entretelones del mundo de la política. Todo personal. ¿Existe un lugar donde jugar basta? Se toma en serio. Apretemos un botón y a ver qué palabra sale. Reporte Roemer, nuevo horario, viernes 21:45 horas. Proyecto 40. Amor es amor, porque es el amor lo que nos une. Lo que nos da la fuerza para luchar todos los días. El valor de entregar todo en las situaciones más difíciles. De querer para nuestras familias el mejor México posible. Este movimiento es de todos. Movimiento Ciudadano. Ariel sigue innovando, cambia de imagen y mejora su fórmula para seguir garantizando una limpieza impecable a la primera lavada. Ariel. Para ser bravíos, hay que nacer bravíos. México Bravo, lunes 23 horas. Proyecto 40. Concesionarios de la radio y televisión de todo el país se reunieron esta mañana en Cancún para la inauguración de la 85 Convención del Consejo Consultivo de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión. En la ceremonia, el presidente del Consejo Directivo de la CIRT, Tristán Canales Nájar, habló sobre las reformas constitucionales que enfrenta el país. En particular, se refirió a las que se hicieron en materia de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica. Con la aprobación de esta ley, concluyó una etapa de grandes retos para nuestra industria. Resistimos críticas feroces de quienes lo único que buscaban es legitimar y apoyar las causas de grupos que no respetan la ley y que han querido entrar por la puerta de atrás a una actividad a una actividad que los miembros de esta industria hemos desarrollado por décadas. También estuvo presente Alejandro García Gamboa, presidente del Consejo Consultivo de esta Cámara. Creo en la radio y televisión libre y honesta. Los radiodifusores que integramos la Cámara de la Industria de Radio y Televisión formamos una comunidad robustecida que da sentido y respeta cada una de las libertades. Esto es necesario y será posible si todos juntos nos lo proponemos. El gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, participó como anfitrión de la convención. Hoy en día México enfrenta nuevos retos y estoy seguro que en los próximos días con la reforma de telecomunicaciones presentada por el Ejecutivo Federal, licenciado Enrique Peña Nieto, vendrán nuevos años de progreso para la Cámara, vendrán nuevos años de trabajo, de crecimiento en la industria. En el evento, cuya duración es de 3 días, se tratarán otros temas de suma importancia para la industria de la radio y la televisión en nuestro país, donde lo que se busca, según los miembros de este gremio, es fortalecer y modernizar este sector. La construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México comenzará en octubre. La idea es iniciar obras lo más rápido posible. De hecho, las obras hidráulicas deben estarse iniciando este mismo mes de octubre, no este mismo mes, sino el mismo mes de octubre. Si no es que antes. Vamos a iniciar, espero, en estos próximos meses, algunas obras de compactación del suelo, algunas obras también que tienen que ver con pruebas dentro del suelo del aeropuerto. La primera etapa de la construcción requerirá una inversión de 169,000 millones de pesos que el gobierno federal recuperará en 20 años. Será financiado con 2 fuentes, una con recursos fiscales a través del presupuesto de egresos de la Federación y otro con recursos privados.
Cuando hablo de recursos privados me refiero a obtener créditos de financiamiento de mediano y largo plazo. Los terrenos sobre los que se construya el aeropuerto, que abarcará unas 4,000 hectáreas, son propiedad del gobierno federal. Además, el proyecto urbanístico incluye viviendas, una universidad, un centro de convenciones y un parque de 700 hectáreas, lo que será aprovechado como una oportunidad para rediseñar la zona. El gobierno federal no tiene que hacer ninguna operación de adquisición de tierras para la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El aeropuerto es fundamentalmente una extraordinaria oportunidad de regulación urbana, de rediseño urbano y de ordenamiento de una de las zonas metropolitanas más grandes del mundo. En materia de turismo, el nuevo aeropuerto nos hará un país más competitivo y nos colocará como la 15ª nación más visitada del mundo, lo que incrementará el número de divisas. Próximamente se dará a conocer una página de internet para que la ciudadanía pueda dar seguimiento sobre el avance de los trabajos, detalles del proyecto y gastos de los recursos de este nuevo aeropuerto. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Me sigue impresionando esas imágenes. Qué cosa tan extraordinaria presentaron el día de ayer. Oye, aquí ya hay varias cosas que tienen que ser resueltas. Decíamos nosotros que lo que se digamos, ganó fue el diseño, nada más, no la obra, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante la obra? Porque la obra es lo que nos va a mostrar de qué tamaño va a venir el desarrollo económico de la zona. Porque la obra en sí mismo, o sea, falta conocer el proyecto ejecutivo del aeropuerto, especialmente la terminal Las Pizzas. Pero la obra en sí misma es las rutas de acceso. Así es. ¿Qué tipo de transportación y conectividad va a tener ese aeropuerto? Porque hoy en día el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se llega fundamentalmente por una sola vía, que es el llamado circuito bicentenario, y que está normalmente ya rebasado, llamado circuito interior, o llegas a través de una serie de atajos verdaderamente espectaculares donde algunas personas se juegan la seguridad de su billetera camino al aeropuerto, ¿verdad? Ahora, de cualquier manera, aunque hay muchas complicaciones de tráfico, pues son las rutas que realmente te llevan al aeropuerto, que fue chupado ya por la Ciudad de México. Si el aeropuerto va a estar 10 kilómetros más retirado hacia la zona del Vaso de Texcoco, empezando en 4 o 5 años, pues lo que tiene que haber hacia allá son rutas que tengan autopistas, caminos especiales, que por lo demás no es algo inusual. No. Recordemos, por ejemplo, el aeropuerto Cancún tiene un camino especial al aeropuerto. El aeropuerto Dallas en Washington tiene una ruta especial, el de Houston también. El aeropuerto de Mirabel tiene una carretera de casi 60 kilómetros solamente para llegar al aeropuerto el aeropuerto internacional, el gran aeropuerto internacional de Montreal. Es decir, no es algo inusual, pero no sabemos cómo va a venir. Ahora, también todos los aeropuertos que estoy mencionando están fuera de las zonas urbanas. En este caso, si bien está muy retirado de la gran concentración urbana, pues sí sigue estando en una zona bastante, si no densamente poblada, sí no es rural. Sigue siendo ciudad. El famosísimo San Salvador Atenco está a 32 kilómetros del centro de la Ciudad de México, pero está colindante con lo que va a ser el nuevo aeropuerto. Cuando digo de 32 kilómetros de la Ciudad de México, es la mancha urbana, es a lo que me refiero. Entonces sí, no va a ser un asunto simplemente de carretera, así que vamos a construir una carretera directa como en todos estos aeropuertos que mencioné. Es cómo se va a diseñar un sistema de conectividad, porque no únicamente... Conectar Santa Fe, conectar las Lomas, conectar el aeropuerto. ¿Y cómo vas a llegar? O sea, vamos a tener ahora sí finalmente la ampliación del periférico, porque el periférico de la Ciudad de México
pues está realmente en el poniente de la ciudad. Sí. El poniente y en el sur de la ciudad, pero todo lo que es suroriente y oriente no existe el periférico más que de nombre, porque existe el trazado, pero no existe realmente la vialidad continua. La terminación del periférico como tal sí puede ser una de las fórmulas o de las formas como se puede lograr la conectividad, pero no va a ser suficiente. Claro. Ahora, ¿el metro se va a ampliar o va a haber un tren suburbano para el aeropuerto? ¿Se va a conectar el tren suburbano con los otros trenes suburbanos que están conectando hacia otras partes, en otras zonas de la ciudad? Va a existir un sistema como el RER en París, que es el tren suburbano, que es una maravilla, porque te conecta el aeropuerto Charles de Gaulle, que está a 1 hora de París, en 20 minutos en el tren suburbano, sí. O el aeropuerto de Orly, que está del otro lado de París, que te conecte el tren suburbano es el detonante en 15 que minutos. Genera un proyecto como esto, ¿no? Entonces, sí. un tren suburbano que es de costo accesible para todos, no únicamente te sirve para la movilidad y la transportación de pasajeros al aeropuerto sin generar tantos problemas de tráfico, sino que también te va conectando a todas las comunidades a lo largo del aeropuerto. Pero bueno, no es algo que ya esté. Ya hablaron en una de las notas que nos proporcionaron aquí nuestros compañeros que están hablando ya de construir otro segundo piso hacia donde podría estar, ¿no? Ya hay como planes o algunas ideas. Aún así, el segundo piso lo montas sobre el primer piso. Exacto, ¿Y dónde está el primer piso? En el circuito bicentenario. Exacto, entonces tiene que ir por ahí, creo. Esa es me parece una buena idea, pero Ahora, yo sé que es viernes, y perdonen que sea un poco negativa, pero haciendo perspectiva, eso es normal, esa es la normalidad. Es consistente. Martes, miércoles, jueves. No, pero haciendo un poco de perspectiva, se invirtieron muchos recursos para que el actual aeropuerto de la Ciudad de México pudiera mantener un funcionamiento como lo tiene en este momento, y como ya sabemos es pésimo y ya parece que ya llegó a su límite, y lo sentimos, la gente que usamos el aeropuerto con cierta frecuencia sabemos que ya hay problemas y bastante serios. Sin contar que la Terminal 2 se hunde todo el tiempo. Sí, además sin contar eso. Entonces, imagínense lo que va a suceder en los siguientes 5 o 10 años, en donde probablemente no le van a meter un peso más al aeropuerto actual. ¿Sí? Entonces aquí ya llegó a su tope. Entonces, si los servicios ahorita son malos, imagínate lo que va a hacer en los siguientes años, entendiendo que no se le va a meter un peso más. ¿Por qué? Porque todo tiene que ir hacia... Entonces, tiene que haber mantenimiento. Tiene que haber. Va a haber mantenimiento. La Terminal 2 nunca estuvo planteada como una solución final. No. Fue una solución de emergencia porque el aeropuerto, la Terminal 1 estaba colapsando. Sí. Estaba realmente colapsando. Esto iba a ser terrible. Dicen que ahí se tiraron 3,000 millones de pesos en inversión. Yo no digo que se tiraron de ninguna manera, porque si no se hubiera hecho la Terminal 2 para poder ampliar un poco las operaciones, bueno, las pérdidas por el colapso del aeropuerto hubieran sido, ni siquiera me las puedo imaginar, pero 3,000 millones hubiera sido nada. Siempre se planteó la Terminal 2 como una etapa de emergencia temporal y efímera, que se iba a agotar rápidamente por el crecimiento del tráfico aéreo en la Ciudad de México. Hoy en día ya no puede crecer. No hay demandas de las aerolíneas y es que el único espacio que tienen ahí, que queda por una situación muy desafortunada, que fue la desaparición de Mexicana. Entonces todavía quedan alguna pequeña capacidad en la Terminal 1. Esas son las posiciones afuera. Sí. Pero estamos hablando de todo lo que son la infraestructura adentro, el número de salas, todo el equipamiento, el personal. No, el personal. O sea, no da. Para generar estos conocidos como hubs en los aeropuertos más importantes del mundo que puedes ofrecer. Y por eso mismo te cierran las posibilidades de ingreso, por lo cual tampoco puedes andar contratando más gente para poder tener un aeropuerto en actividad 24 horas al día. Como tendría que ser el aeropuerto de la Ciudad de México, porque realmente hay muy pocas horas en la noche en la cual no se está utilizando. Sí. Y hay por ejemplo, aeropuertos que tienen una intensísima actividad nocturna
precisamente porque sirven como hubs. Me acuerdo en este momento, indiscutiblemente el aeropuerto de Estambul. Ah, bueno, sí, ese está... Tienes una actividad profunda. Ahí está. A la 1, 2, 3, 4 de la mañana son que salen los vuelos internacionales. El aeropuerto de Dubái, bueno, los aeropuertos en el Medio Oriente, todos tienen muy fuerte actividad nocturna porque sirven mucho para hacer conexiones entre África, el resto de Asia y Europa. ¿Y la situación geográfica de México te ofrece esa posibilidad? Porque además tú podrías permitir la llegada de aviones árabes, podrías tener más vuelos asiáticos y abres también tus niveles de horario, con lo cual puedes tú organizar tus horarios laborales. Pero no puedes dejar uno de esos aviones dando vuelta arriba del aeropuerto de la Ciudad de México 45 minutos, que es a veces lo que está, que ya está sucediendo con los vuelos nacionales. Yo por eso uso bicicleta. Y la Lupita. Y mi Lupita. Y su Lupita. Vamos con más información. Ayer el presidente Enrique Peña Nieto puso en marcha el programa nacional Prospera, el cual pretende reducir la pobreza en el país. Mejor educación, salud y condiciones económicas son las metas del programa Prospera, que el presidente Enrique Peña Nieto puso en marcha en Ecatepec, el municipio más poblado del Estado de México. Será la principal estrategia para combatir la pobreza en México. Con Prospera, todas las familias que están en oportunidades, y quiero dejarlo muy claro ante todas y todos ustedes, seguirán recibiendo los apoyos que han tenido hasta el día de hoy, pero ahora, además, contarán con nuevos beneficios. Este programa, que sustituye a Oportunidades, está rediseñado para combatir la pobreza del país, al ofrecer a los propios ciudadanos condiciones para emprender sus proyectos productivos y que de esa manera eleven su ingreso económico y calidad de vida. Así Prospera construye un puente entre la política social y el dinamismo económico que estamos impulsando a partir de las reformas que ya se han alcanzado, y que de esta manera nos mueve hacia un México más incluyente y próspero. Las familias tendrán acceso a seguros de vida, créditos y a los apoyos de 15 programas productivos para que en 2 años 6 millones de beneficiarios produzcan alimentos en sus propias tierras o emprendan un negocio. Para que la familia mejore, para que prospere, no para que se quede estancada y no tenga ningún aliciente para cambiar. Prospera rompe con el mito de que las familias pobres solo pueden vivir de los subsidios. Entre otros beneficios de Prospera, destacan las becas y apoyos de hasta 5,000 pesos para que los jóvenes continúen la educación superior. Además, cuando busquen un trabajo, tendrán prioridad en el Servicio Nacional de Empleos. Lo más fácil hubiera sido continuar como hasta ahora, pagando cada bimestre a las beneficiarias, a pesar del hecho contundente de que la línea de pobreza en ingresos se mantiene igual. Pero usted nos dijo que este gobierno no venía a administrar, sino a transformar. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo con la puesta en marcha de Prospera. Además, Prospera amplía el acceso a la salud. Los beneficiarios tendrán facilidades para afiliarse al Seguro Popular o al Seguro Médico Siglo XXI. Con Prospera, el paquete básico garantizado de salud crece al doble en cuanto a enfermedades a ser atendidas. De 13 servicios médicos básicos a intervenciones ahora con un paquete de 27 servicios. Con la ampliación de este paquete se tendrá un esquema completo de vacunación que incluye la vacuna contra el virus del papiloma humano. El presidente Peña Nieto añadió que el programa contará con un esquema de evaluación como lo tuvo Oportunidades. Además de que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social realizará las recomendaciones que el gobierno deberá atender para disminuir los índices de pobreza. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café.
El debate que se está llevando a cabo en México es un debate que se ve en casi todo el mundo. O sea, cómo reducir los índices de pobreza extrema y de pobreza, como lo habías comentado, Raimundo, porque no están funcionando estos programas, la verdad. O sea, cuando ves los números reales no están funcionando. ¿Y por qué no están funcionando? Pues entre lo que se subraya es que creas incentivos para que la gente que recibe este tipo de beneficios no tengan la capacidad de desarrollarse. O sea, les das de comer, pero no les estás dando las herramientas para que puedan trabajar o para tratar de asegurar que por lo menos sus hijos tengan la capacidad de poder otro nivel de desarrollo. Hubo varios de estos programas que se estudiaron y se vieron en diferentes partes del mundo en donde querían crear los incentivos para que por lo menos asegurar que los hijos de estas personas estuvieran en la escuela. La idea siendo que por lo menos si tú puedes garantizar que estas personas, sus hijos lleguen a secundaria, habría más opciones de desarrollo. Pero lo que comentaban es que se crearon también de nuevo incentivos negativos. Personas que percibían o pensaban que podían tener más hijos porque recibían más ingresos por cada uno de los hijos. Porque lo recibían, sí. Y entonces es esta idea de cómo no darles pescado, sino enseñarlos a pescar. Y sigue siendo un tema muy, muy difícil, ¿eh? A mí sí me llama la atención el salto cualitativo. Sí, claro. ¿No? Ahorita voy a llegar a la parte que de dónde va a salir el dinero, pero primero, este tipo de programas sociales nace con Carlos Salinas. En los 80s con el Programa Nacional de Solidaridad. ¿Qué crees, Juan Pablo? Pronasol es una idea original mexicana. Pronasol era un paper, era una tesina en la Universidad de Harvard, en la Escuela Kennedy, de un boliviano. Entonces de ahí viene la idea original del Programa Nacional de Solidaridad, tropicalizado a México, claro, pero viene de Bolivia originalmente. El concepto es boliviano. Lo trae Carlos Salinas, que estudió doctorado en Harvard, seguramente ahí llegó a conocer de este programa, lo aplican y tenía algo interesante el programa de solidaridad. Primero fue fundamental para ir debilitando el viejo sistema político, porque Pronasol se convirtió en un instrumento políticamente clientelar. Pero al convertirse en este tipo de instrumento, el dinero para política social que iba siempre hacia los gobernadores y ellos los distribuían, se fue a los delegados de Sedesol, de Pronasol, después Secretaría de Desarrollo Social. Entonces, al quitar el control del dinero a los gobernadores, se fue debilitando la parte del sistema político. No fue por diseño, pero algunas de las cosas que vienen a contribuir al cambio de régimen y a la alternancia tiene que ver con estos principios donde se fue desmantelando el viejo aparato clientelar dentro del PRI. Pero lo que hacía el programa de solidaridad era: nosotros te vamos a dar recursos, pero tú tienes que aportar trabajo. Entonces tú quieres tener una mejor casa, nosotros te damos el recurso, pero tú la construyes. Sí. Entonces era como el viejo esquema del Tequio en Oaxaca, donde es un intercambio donde tú sí tienes que trabajar, no es nada más un intercambio o es una transferencia directa. Llegó el gobierno de Ernesto Zedillo con el subsecretario de Ingresos, Santiago Levy, que por cierto estaba en la segunda fila en Palacio Nacional escuchando el informe. Hoy es vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Y él le cambian el nombre, el gobierno de Ernesto Zedillo, de Sedesol a Progresa, ¿verdad? Sí, Progresa. Ya ni me acuerdo cómo se llama, no, Progresa, ya me ayudarás. Y lo que hace es, empieza a cambiar para convertir en transferencias directas, bajo el criterio, un criterio muy técnico, de que era más barato darles el dinero que tratar de construir otras cosas. Por cierto, hay que decirlo, el programa Cero Hambre de Lula está inspirado en Progresa. Sí. Y Santiago Levy fue muchas veces a asesorar al gobierno de Lula sobre cómo llevar a cabo este modelo de desarrollo de programa social contra el hambre en Brasil,
que ha sido allá un éxito. Sí. Bueno. Que inclusive que al principio de la administración vino Lula precisamente. Exactamente. Pues ha sido un éxito entre comillas, porque también hay que ver cuál es la situación Exactamente. que está el país en este Digamos, momento, ellos ¿no? no están en el momento de la evolución del programa como estamos nosotros. Ellos siguen todavía en la transferencia directa de recursos. Sí. Vienen los gobiernos del PAN y hay una ideología dentro del PAN que es muy solidaria. Entonces se fortalece la transferencia directa de los recursos. Bueno, esa parte, lo único que realmente hace es pone un piso a la pobreza extrema, a la pobreza en términos generales, de tal forma que no te vas a morir de hambre, que esa es un poco la lógica. Esto no quiere decir que no vayas a tener hambre o que vayas a vivir infeliz y miserable toda la vida. Y administrar bien también los recursos. Entonces, no hay manera. Entonces, lo que viene, porque se crearon estos incentivos negativos que tú mencionabas, donde no hay ningún gobierno en el mundo capaz de poder sostener una política social, solamente estar dando dinero sin tratar de cambiar el paradigma. Este programa, ¿cómo dices que se llama? Prospera. Este programa, que se llama Progresa, acabamos de escuchar al presidente y a Rosario Robles cómo se van a crear otro tipo de estímulos de programas para que esta parte, que ya no se muera de hambre, que ya no está muriendo de hambre porque va disminuyendo, va creciendo en otras áreas, pero las que se mueren de hambre cada vez son menos, tengan una oportunidad, ya no de las escuelas, Ana María, que era la parte de los incentivos negativos, sino ahora hacia los que están en edad, en la edad de entrar al mercado laboral. Una reinserción laboral. La posibilidad de que tengan empleo. Ni siquiera reinserción, que puedan entrar al mercado laboral, de plano, porque muchos no están ni siquiera en el mercado laboral. Aquí, yo escuchando, digo, pues oye, muy bien, ¿y de dónde? Dinero. ¿De dónde va a salir? ¿Qué es lo que va a suceder? Vamos a verlo hoy en el presupuesto. ¿De dónde van a quitar recursos para inyectar a la política social y cómo va a estar esta inyección? ¿Va a ser a través de subsidios o van a ser subsidios que se van a ir eliminando con el paso de los años? ¿O cómo? No sé yo de dónde vaya a salir el dinero, porque si pensamos en el presupuesto del año pasado y estamos viendo lo que están planteando. Y el hecho de que quieren decir que va a crecer en un 4% el año que entra, yo no sé. Eso es la estimación que está dando. Vamos a ver hoy el secretario. En el Congreso están pensando que el presupuesto para este año va a ser arriba de 7 billones de pesos. ¿Qué significa esto? Casi 3 veces el último presupuesto de Felipe Calderón. Es como... pero vamos a ver qué es lo que ve el presupuesto y ya veremos. Explícanos. 7 de la mañana. Política social. 7 de la mañana con 52. Vamos a un corte rápidamente, regresamos. O matemáticas. Mexicanos en el mundo. 58.40% habitan en el continente americano. 34.46% en Europa y 5.28% en Asia. El dato útil para comentar en el café. ¡Extra, extra! ¿A qué no sabías? ¡Tiene nuevo horario! ¿A qué no sabías? Lunes y miércoles 21 a 45 horas. Proyecto 40. Antes de invitar a la familia, lo piensas 2 veces, ¿no? Porque la cocina queda así. Pero no te importa, porque el nuevo Salvo Limón destruye grasa difícil en la primera pasada. Así que, bienvenida a la familia. El nuevo Salvo Limón tiene una fórmula 40% más espesa y además es más poderosa para destruir incluso la grasa difícil, dejando solo los buenos momentos. Salvo me salva de la grasa. B&G. Las empresas pequeñas, medianas y grandes, como la de Lucía, generan 9 de cada 10 empleos. Y también bienestar para nuestros empleados, proveedores y todos los involucrados. Solo las empresas formales, grandes, medianas y pequeñas, pueden generar el crecimiento y bienestar que necesitamos. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Va a ser una genuina parrilla de salchichas con nevera para Coca-Cola. Los Restauradores. Viernes 22 horas. Proyecto 40.
Nos comprometimos a elevar la calidad de la educación y estamos cumpliendo. Reforma educativa en acción. 240,000 computadoras entregadas. Más de 23,000 escuelas de tiempo completo. Más de 2,600 planteles mejorados con el programa Escuelas Dignas. Nos comprometimos a mover a México y estamos cumpliendo. Segundo informe. Gobierno de la República. Cada día vive un estilo de vida diferente, porque la vida es cine. Viernes, sábados y domingos. Proyecto 40. Tuve un accidente hace 4 años y me recogió la Cruz Roja. Me caí y me abrí la espalda. Estaba con mi esposo y mi hija. Llamaron al 065 de la ambulancia de la Cruz Roja. Para María, la diferencia entre la vida y la muerte fue la atención inmediata. Muy bien me atendieron. La mejor ayuda es la que viene del corazón. Este 18 de septiembre, apóyanos para conseguir más ambulancias. Gracias a la Cruz Roja Mexicana. Movimiento Azteca y Nacional Monte de Piedad. Se necesitaba una nueva clase de armas para hacer el trabajo. Es una de las bombas más inteligentes jamás inventadas. Ellos la llaman simplemente arma con sensor de fusión. Solo se disparó una vez, pero los resultados son absolutamente devastadores, infringiendo terror más allá del objetivo más cercano. Armas del futuro. El poder del miedo. Caleidoscopio. Lunes 17:30 horas. Proyecto 40. La Procuraduría General de la República solicitó a Estados Unidos la detención y extradición de Martín Díaz Álvarez, socio de la empresa Oceanografía. Así lo confirmó el procurador Jesús Murillo Caram. El funcionario señaló que esta captura sería fundamental para que 11,000 trabajadores no sean afectados. Díaz Álvarez es el segundo accionista de Oceanografía. Desde junio de este año, cuenta con una orden de aprehensión en México tras ser acusado de violación a la Ley de Instituciones de Crédito en modalidad de delito grave. Las autoridades mexicanas presumen que se encuentra en los Estados Unidos. La naviera es acusada de un supuesto fraude de $500 millones. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Está diciéndole a Raimundo en este momento que lo odio porque él, pues de las personas que me ha escrito sobre el tema de sonografía, y tiene de hecho un libro, un ebook que muy interesante sobre el tema en el portal de Eje Central. A ver, Raimundo, con todo lo que has escrito de sonografía, ¿qué quiere decir este arresto? Y te pregunto porque ya ves que había muchas especulaciones de que el gobierno federal no había tomado decisiones más contundentes porque estaba esperando que se aprobaran las reformas y porque este caso de una forma u otra afectan intereses de por lo menos el panistas, posiblemente priistas. Pero mira, ahí ni siquiera tengo que hacer una interpretación porque lo dijo ayer el propio procurador Murillo Caram al anunciar en la reunión de procuradores que se había pedido que se girara la orden de aprehensión, y junto con esto se pide la extradición de Martín Díaz, quien se encuentra en Miami desde hace un buen tiempo. Establece que este es un fraude lo que se cometió en contra de Banamex y que es un pleito entre particulares. Entonces, en este momento el caso está únicamente entre una empresa, proveedora. No, lo que te estoy diciendo es lo que dice el procurador. Sí, a ver. Y entonces tenemos que ajustarnos en términos legales, tenemos que ajustarnos a lo que esté en el expediente. Sí, no, pero el hecho de que sea un pleito entre particulares no implica que no vayan a salir muy afectados personajes que están vinculados a la política. Hay que ver cómo vienen las declaraciones ministeriales, qué tipo pero al mismo tiempo. Tampoco, si están persiguiendo un fraude, el Ministerio Público Federal le va a decir, en lugar de sacar información, ¿y cuál era su relación con fulano de tal partido? No es así. No, Pero mira, me voy a ir todavía más allá. A ver. El quebranto a Banamex es de $500 millones. Se oye mucho 5,000 millones de pesos.
En términos reales de lo que manejan los bancos, es nada. Sí. O sea, ¿y por qué si es nada es tan importante? No en México, porque en México tenemos todas las vinculaciones políticas que le da otro tipo de carácter. ¿Por qué es tan importante en Estados Unidos? ¿Por qué un tema tan pequeño en términos de monto, que no afecta a ningún cliente de Citigroup, que es dueño de Banamex, es permanentemente seguido en los medios de Estados Unidos? Porque este quebranto se da en el área de Citi de Banamex. Banamex aquí se maneja internamente en dos diferentes áreas, una que la tiene Banamex en sí mismo y otra que la tiene Citigroup. Esta parte de Citigroup es donde cae el quebranto de Oceanografía. Y el responsable de esa área reportaba directamente al presidente del Consejo de Administración de Citigroup. Entonces, el tema va directamente a lo más alto de la parte operativa de Citigroup. Por eso es de tanto interés. Y allá en no el aguantan el tema de impunidades, se ve de otra forma. Vamos a ver seguramente sacudimientos en la estructura corporativa del área de Citi en México y en América Latina. Si quieren saber más, ya saben dónde hay en el ebook. Sí, en el ebook de Raimundo Riva. Nos vamos, Ana María, nos vamos, Raimundo. Que tenga muy buen fin de semana. ¿Y quién perdió en el fútbol ayer? No recuerdo. Fútbol americano, no me acuerdo.